todo esto tiene como una finalidad el pacto abrámico, que hoy veremos ya la parte medular, la parte más importante, de esta construcción divina de hacer estos tratos con la humanidad, que así han sido, y otros más que vamos a ver, eh, que todos tienen una relación directa con la familia, finalmente, con la familia. Y vamos a ver el por qué es bueno entender esto, porque esto nos permite a nosotros en las responsabilidades pastorales ir a la causa, a las situaciones fundamentales de problemas, de disfuncionalidades de la familia, eh, y de esa manera resolver la situación por parte del Señor a través de nosotros para traer esa solución, para traer esa solución a las familias que se nos acerquen para pedir una solución a su situación, ¿sí? Entonces, considero que por eso le estamos dando tanta atención a estos pactos. Bueno, muy bien, nos quedamos en la sesión anterior de lo que estaba ocurriendo y que habíamos leído en el capítulo 17 de Génesis, la circuncisión, ¿sí? Porque hay algo con lo que quiero abrir, que es muy importante que entendamos, que sé que es algo muy interesante, de por qué pudo tener el Señor un trato tal como ya de amistad, ya de una relación tan íntima, tan estrecha con Abraham, ¿sí? Sin perder ahí en Génesis 17, donde estamos, miren lo que dice en el capítulo 29 de Isaías, capítulo 29 de Isaías, versículo 22, capítulo 29 de Isaías, versículo 22. Muy interesante lo que está escrito acá por parte del profeta Isaías. Esto lo dijo, ahí habían pasado siglos de que había ocurrido lo de Abraham, pero ya para el ámbito de la profecía no tenían oscuridad en entender los profetas algo que haya ocurrido con Abraham. Leemos en el versículo 22, por tanto el Señor que redimió a Abraham, ¿sí? Abraham fue un redimido, fue un hombre redimido. ¿Y por qué fue redimido? Si todavía no había ni resurrección ni crucifixión. Bueno, eso lo vamos a encontrar hoy. ¿Por qué motivo es que Abraham haya participado de la redención? Y un motivo importante, ¿por qué fue que el Señor haya tenido que construir un ámbito espiritual temporal para todos los hombres de pacto del Antiguo Testamento y todos los profetas y todos los santos del Antiguo Pacto? ¿Por qué se vio el Señor hasta cierto punto obligado a hacer esto? Y hay razones muy poderosas, que esto nos va a dar mayor claridad en nuestro origen espiritual, viendo a Abraham como nuestro padre espiritual en lo que se respecta a la línea de descendencia terrenal espiritual, ¿sí? Yo considero que podríamos nosotros categorizar al creyente el día de hoy como espirituales y a la vez carnales. Carnales no en el sentido de pecado, sino de tener un cuerpo. Yo diría, sería mucho mejor decir espirituales corporales. Es un término para entenderlo nada más, porque se puede confundir con el carnal, el hombre carnal. Aunque sí hay cristianos que son espirituales y son carnales, los que tienen una vida con doblez o una doble vida. Eso sí, son espirituales, carnales espirituales, ya son los que están buscando con corazón sincero al Señor, y lo buscan y el Señor los va a encontrar, sí, pero eso dura mientras el Evangelio les es predicado. Entonces, al espiritual corporal, eh, así podríamos entender nuestra ADN con respecto a la paternidad espiritual de Abraham con nosotros, como lo menciona Pablo el apóstol, que somos la descendencia espiritual de Abraham. Bien, todo esto nos ubica muy bien, que eso tuvo una finalidad
estratégica que también vamos a entender en lo que es toda la cuestión de la redención. Y también, por último, recordando que todo esto está dirigido, el pacto abrámico, a la familia, al matrimonio y a la familia. Bien, bueno, ya con esto, y habiendo explicado la vez anterior acerca de la importancia fundamental del prepucio cortado, la circuncisión en sí, que tuvo que practicarse Abraham y toda su casa, todos los varones de su casa, a sus, bueno, su hijo Isaac, el hijo que tuvo con Agar, Ismael, también tuvo que ser circuncidado porque sea como sea, tenía la genética de Abraham, aunque no la de Sara. Y bueno, ahí por cuestión de compromiso, pues tuvo que ser así. Y en lo sucesivo, y vamos a ver cómo aún nosotros, si bien no es una circuncisión corporal, pero sí una circuncisión del corazón, ahí llegaremos. Que por cierto, eso lo profetizó el profeta Jeremías, ¿sí? Miren, en Jeremías capítulo 4, Jeremías 4, versículo 4, este profeta hace esta exhortación y es una exhortación muy, muy fuerte que está haciendo, como acostumbraba a hacerlo el profeta Jeremías. Dice así, circuncídense a Jehová, quiten el prepucio de su corazón. Él lo menciona. Él como judío, bueno, obviamente que estaba circuncidado, pero él pudo ver que había otra circuncisión, que si bien no lo iba a entender el pueblo judío, hasta porque tienen un velo puesto hasta el día de hoy, pero sí queda como anuncio profético de que llegaría un momento en que tendría que hacerse una circuncisión del corazón o del espíritu, del espíritu. Dice, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de sus obras. Bueno, se llama directo al pueblo de Israel. Y bueno, todo esto vamos a ir entendiendo la vital importancia de lo que significa como señal de pacto la circuncisión y qué con la familia hoy. ¿Qué relación tiene? No es una cuestión ni mesiánica, ni una costumbre judía que se deba de incorporar dentro de la dinámica de la vida congregacional. Ese fue un error gravísimo que se solucionó en el capítulo 10 de los Hechos. Ahí se soluciona, en el 10, capítulo 10 del libro de los Hechos, el 15, perdón, el capítulo 15, ahí se soluciona. Tal vez lo comentemos, si se justifica que lo hablemos, lo hablaremos. Bueno, seguimos leyendo. Ya está a esa altura de relación y comunión Abraham, capítulo 18, ahora sí, continúa, después de que ya ha obedecido a Abraham, ya redimido, ya en plena relación de comunión con el Señor, dice el 18:1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró. Fíjense se va construyendo la relación y la comunión, viendo a Abraham como un padre de familia. Como primero le habla nada más, después lo ve en visión, después ya empieza a tener un diálogo más cercano, se le aparece por medio de la palabra de Jehová que él escucha, pero ahora se le aparece ya corporalmente. No fue una visión, no fue una ilusión, fue una aparición corporal del Señor, ya. Y dice, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. En toda la escritura, cuando encontramos que, como ocurrió con Juan el profeta, cuando tuvo la visión del Apocalipsis, o como fue con Pablo, con Pedro, cuando él entra a la casa de Cornelio, que se postra Cornelio a adorarlo, ¿sí? Que lo hicieron así. Ellos, Juan, el consiervo que le está dando parte de la revelación en el Apocalipsis, le dice, levántate porque yo soy consiervo tuyo.
Y también ahí estaba la presencia de Dios, no era Dios que estaba ahí, era un consiervo del apóstol Juan que estaba teniendo esa visión. Y Pedro, él sí creyó que lo estaban adorando a él, porque él le dice a Cornelio, levántate porque yo también soy hombre. Y no, lo que no entendía Pedro es que Cornelio estaba viendo lo que portaba Cornelio, que era la presencia del Señor en él, porque ya había tenido una visitación de nombre y de hechos y de todo lo que sabía, las limosnas que había hecho al pueblo judío y todo, y era más creyente que Pedro, Cornelio, nada más le faltaba la predicación del evangelio, ¿no? Pero bueno, así fue Pedrito, bueno, así es, así fue Pedro, y bueno, está bien, nos cae muy bien. Además, él tiene las llaves, hay que quedarse bien con él. Si no, ¿qué tal? Si, tú no, hablaste, no, cosas de mí que no me gustaron. No, hablamos bien de Pedro. Bien, bueno, entonces, él se postra y las veces que los hombres adoraron a alguien, un mensajero, que se postraron y adoraron y no los reconviene, no les dice, levántate algo, es que sí era la presencia de Dios ahí, en forma corporal, entendible para los sentidos de a quienes se les manifestó. Eso es lo que ocurrió aquí con Abraham, eso es lo que ocurrió también con Melquisedec, eso es lo que ocurrió también con el mismo Señor Jesucristo cuando lo adoraban sus discípulos, porque en varias ocasiones se postraron para adorarlo y otros, y ellos no dijeron que no, dejaron porque no se iba a contradecir el Señor si había dicho que delante de ningún hombre se postrara el hombre. Eso es incorrecto. Por no hacerlo entendemos que era la aparición de las tres personas de la deidad. Era importante que estuviera el Padre, que estuviera el Hijo y que estuviera el Espíritu Santo, porque los tres debían de intervenir en términos de pacto que ya se estaba haciendo. Cuando les dice en el versículo 3, le dicen a Abraham, y a Abraham les dice, Señor, si ahora, fíjense, Señor, si ahora, ¿a cuál se dirigía de los tres? A los tres al mismo tiempo. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y laven sus pies y recuéstense debajo de un árbol. Les dice, le está hablando en singular, Señor, pero a la vez les está hablando en plural. ¿Se dan cuenta del discernimiento que ya tenía Abraham? Porque ya estaba redimido, ya está viendo a través de la redención, que eso era algo fundamental que ya tuviera desarrollado Abraham para lo que iba a suceder más adelante. Iba a ocurrir algo impresionante. Bueno, ahí vamos viendo esta construcción espiritual tan interesante que se le está dando a Abraham. Dice, y traeré un bocado de pan, el versículo 5, y sustenten su corazón, y después pasarán, pues por eso han pasado de cerca de su siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, masa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y se iba a prepararlo, mantequilla y leche, el becerro, y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, ¿sí? Y esto, a mí, miren, esto lo vamos a ir viendo cada rato, mis amados, cada rato lo vamos a ver en los pactos, porque vemos cómo el Señor participaba comiendo con sus amados. Ya desde ya estaba estableciendo su mesa, la mesa del Señor. Por eso Jesús comía con sus discípulos, lo acusaron de comilón. Y así vemos cómo constantemente se participa del alimento y eso tiene un motivo para Dios muy importante. También lo comentaremos en su momento. Estamos reuniendo datos que después cuando ya los empecemos a meter como piezas de rompecabezas, vamos a decir, ay, sí, ahora ya entiendo por qué. Porque por eso para la familia la mesa del Señor es todos los días que almorzamos, desayunamos y cenamos. Todas las 3 veces al día es la mesa del Señor en la primera iglesia. En la segunda iglesia es cada vez que se hace la cena del Señor, ¿sí? Cada vez que se hace. Pero bueno, ahí también entenderemos muy bien esto, porque nos interesa más lo de la familia. Bien. Bueno, ya están ahí y comen en el versículo 9 y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda.
Entonces dijo, de cierto, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba tras de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, ya era una posmenopáusica, ya no ovulaba ella, ¿sí? Ya no tenía ovulación ni menstruación, que es lo que quieren decir acá. Dice 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y bueno, eso quedó marcado porque después eso le iba a costar el nombre de Isaac a Isaac, ¿no? Que lo llamaran risa, por la risa de Sara. Pero realmente lo que el Señor estaba haciendo es establecer un compromiso de pacto, porque así como visitaría a Sara para que se embarazara por medio de un milagro creativo en el cuerpo de Abraham y Sara, rejuveneciéndolos, al Señor le iba a tocar cuando él tuviera que ir a presentarse con María y que el Espíritu Santo pudiese concebir al Señor Jesucristo de una manera también milagrosa, sin la intervención de hombre alguno, solamente el Señor haciendo un milagro creativo de que ahí de repente el Señor Jesucristo ¡pum! Ya estaba ahí, ¿sí? ¿Sí? Cuestión que no tiene nada que ver con la biología, ni lo carnal, ni nada. Bueno, entonces había compromiso que lo cumpliera. Esto facilitó legalmente al Señor de que se pudiera embarazar María de una forma milagrosa, espiritualmente milagrosa, para entenderlo, porque eran términos de pacto. Todo lo que se haga con Abraham, todo va a ser término de pacto. Todo, cada cosa. Bien, viene después la historia de Sodoma, que no la vamos a leer, es interesante, pero bueno, son más, esto tiene un poco más de interés para las cuestiones políticas y más para los judíos, para nosotros de que era gente, los sodomitas, de donde provendría la cuestión, que esto sí lo vamos a entender cuando lleguemos al módulo de la sexualidad a la luz de la Biblia. Ahí sí tenemos que regresar a este punto, por eso lo dejo por alto, lo leeremos con cuidado cuando estemos acá. Bien, vamos entonces hasta el capítulo 21, los primeros versículos solamente de Génesis 21. Dice, visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació a luz, a Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, sin la ley de Moisés. No existía la ley de Moisés, ni tan siquiera existían los hebreos. Y ya había la circuncisión. O sea, ya se estaba sentando el precedente de que esto debía de ser así. Inclusive, esto fue tan importante para Dios que tenemos un ejemplo muy fuerte de estos tratos tan solemnes que son para el Señor. ¿Se acuerdan ustedes que cuando sale Moisés con Séfora, que ya van camino a Egipto, ya se quiere presentar con el faraón, que le sale al camino el ángel de Jehová, que era Dios mismo también, manifestado, y que empieza a pelear contra Moisés, que le quería quitar la vida, ¿sí? ¿Se acordaron de ese pasaje? Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué le quería quitar la vida a Moisés si iba a cumplir? Le había obedecido en todo, sí. El problema que Moisés, como hombre de pacto, porque él hizo un pacto también, el pacto del desierto o el pacto sinaítico, que así se le llama, que es un pacto totalmente legislativo, que no tiene mucha relación con la familia, sino indirectamente, pero por ahí lo comentaremos rápidamente. Nos llevará unas cuantas palabras nada más, pero sí con la cuestión de la familia, en este sentido. Séfora, su esposa, sí entendió cuál había sido el error de Moisés, porque para casarse Moisés con Séfora, su suegro Yetro le pide una condición.
porque él era sacerdote del Dios Altísimo, que venía de toda esa línea de los hetitas, que por ahí sale también la presencia de varios personajes que están en la escritura de esa línea, y se acordarán que Moisés fue lanzado al río para que no lo matara, ¿sí? Y lo encuentran flotando en la historia y lo sacan y todo, y no se dan cuenta que es judío, pero ¿cómo un bebé que nunca lo vio desnudo el faraón para considerarlo como su nieto o su sobrino nieto, porque se casaban entre familia, y era sobrina del faraón, pero a la vez era su hija, ¿no? O sea, así eran los egipcios. ¿Y cómo no le veía la circuncisión? Pues precisamente sus papás no le hicieron la circuncisión para que no lo reconocieran como judío. Entonces, cuando él se va al desierto, huyendo, que había matado al capataz, cuando llega con Yetro y se enamora de Séfora y la pide en casamiento, le dice Yetro, sí, pero yo soy sacerdote del único Dios verdadero, y si tú te quieres casar con ella, tienes que cumplir el mandamiento que se le dio a Abraham, nuestro padre, te tienes que circuncidar. Y se tuvo que circuncidar a Abraham, Moisés, por el pacto con Abraham. Entonces ella iba circuncidado, pero lo quería matar, el Señor le quería quitar la vida. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a su hijo mayor, a Gerson. Entonces, al que se le iba a dar la ley, imagínense que está desafiando la propia ley que le iba a dar el Señor. El Señor ya veía que eso iba a suceder. Él, como Abraham, también estaba formando un hombre de pacto. Entonces, por eso es que no, a le voy a dar la ley y está desobedeciendo con su hijo. Le voy a dar una buena lección, pero va a ser a través de su esposa. Y así es como muchas veces frecuentemente en el antiguo pacto las esposas son las que sacaban adelante a los varones. La esposa de Manoa sacó adelante a Manoa. Abigail sacó adelante a su mal marido Nabal, que le dio un infarto al cardíaco y se murió, pero logró salvarle la vida de la ira del rey David. Así ocurrió con Débora. No, si las mujeres, el Señor las ama y les cae, pero si re bien. A todas las mujeres del antiguo y nuevo pacto. Yo soy bien partidario que las mujeres ante el Señor son la gracia pura encarnada en forma de mujer. De veras que sí. Pero bueno, está bien. Entonces, les iba a quitar la vida el Señor, y Séfora lo que va a hacer, y le corta el prepucio a Gerson. Entonces, cuando le corta el prepucio al bebé, con todo y lo que eso representó, ¿sí? Le arroja el prepucio a los pies del Señor que está peleando con Moisés, que ya estaba muriendo, y entonces, y ella dice, yo reconozco que mi esposo es esposo de pacto, de pacto de sangre, y arroja el prepucio, y ya se cumplió la ley, bueno, no la ley, el pacto abrámico con los hijos, con la esposa, para salvarle la vida al marido, ¿sí? Y eso habla mucho del corazón del Señor, lo que hay en su corazón. Y bueno, eso fue algo que pasó con Moisés. Entonces, Abraham tiene ya bien en él, bien metido en su corazón que esto se tenía que cumplir. Y en el capítulo 21, pues bueno, ya nace Isaac y lo circuncida, cumple bien su pacto. Y llegamos a la parte álgida, la parte más tremenda del pacto abrámico, al capítulo 22. Vamos a ver ahí, pasaron ahí muchas cosas. Y vamos a prestar atención a partes claves de aquí del capítulo 22. Fíjense, versículo 1, desde ahí vamos a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, ahí, no se les olvide, probó Dios a Abraham, lo probó. ¿Está bien? Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Ya había una comunicación de amigos, como dijo el Señor Jesucristo. Ustedes ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos. El mismo trato, el mismo trato. ¿Por qué tenemos trato de amigos con Jesucristo? Porque así se estableció con el Padre y Abraham, y como nuestros padres son amigos, pues también nosotros los coherederos con Cristo somos también amigos. Bien. Bueno, dice, respondió aquí, el 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,
O sea, yo me puedo imaginar esa escena y lo ha de ver enfatizado el Señor, pero así con letras negritas o que estaba hablando con él, pero así con mucho énfasis, ¿no? Tu hijo, tu único, Isaac a quien amas, ¿sí? Y bueno, ahí como que de repente el corazón de Abraham, ay, sí, sí, lo amo mucho. Era un adolescente ya, Isaac. Se calcula que tendría entre 12 a 18 años de edad, más o menos en esa edad andaría. Ya no estaba tan, no era un niñito. Dice, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécelo en holocausto. Es decir, miren, Abraham conocía muy bien lo que eso significaba, porque él había crecido en una cultura de sacrificios humanos. Toda la cultura sirio-babilónica que adoraban a ídolos sanguinarios, horrorosos, por ejemplo, Moloch, ¿sí? Moloch, que se le sacrificaban bebés, hasta hoy se le sacrifica a Moloch a través del aborto, es lo mismo, el mismo tipo de sacrificio, nada más que antes los quemaban, hoy los hacen pedazos, o los queman con soluciones salinas, pero es lo mismo, es el mismo espíritu de sacrificio. Bueno, eso lo conocía muy bien Abraham. Y cuando le dice el Señor, sacrifícame a tu hijo, ¿qué habría en el corazón de Abraham? El corazón de su corazón de padre. O sea, hubo ahí toda una serie de cosas que pasaron por su cabeza, ¿sí? Muchas cosas. Y él dijo, bueno, ahora entiendo que todos los dioses que nos habían dicho, pues sí, todos son iguales. Y pues es igual que todos, que me pide que le sacrifique a mi hijo. Bueno, pues si así es, tal vez haya llegado a pensar eso, como pensando como nosotros también, ¿no? Pero sacrifícame a tu hijo y entrégale su vida a mí, entrégame su vida, sacrifícamelo. Y bueno, Abraham dijo, está bien, lo voy a hacer, porque la fe de Abraham seguía creciendo. Padre de la fe también tenía una madurez, la fe también tiene que crecer. En nosotros la fe también ha ido creciendo, por eso el Señor nos ha dado las responsabilidades que nos ha dado, porque tenemos la fe de que las ovejas van a salir adelante en sus vidas. Y eso es una cuestión de pacto, ¿sí? De que todos nosotros veamos que la gente que el Señor nos ha enviado es porque el Señor ya los ve 10, 20 años más adelante. Pero si nosotros lo vemos con los ojos de hombre común hoy, pues sí, nos decepcionarían. Dice, no entiende. No, 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 no. Creo que todos tenemos testimonios de gente cómo han pasado años y se van, regresan otra vez. Esos son esa misma fe que nos impartió Abraham en la genética que nos transmitió. Bueno, dice, yo te voy a decir en qué monte. No le dice exactamente dónde, pero le dice que así va a ser. Y Abraham se levantó muy de mañana, entonces ya se levanta Abraham, dijo, lo voy a hacer. No sé qué va a hacer el Señor, cómo va a ser, pero yo obedezco. Y esta obediencia sin cuestionar se llama intuición espiritual. Tiene su nombre. Esto es intuición espiritual, porque hay una intuición natural que todo el hombre común, el hombre natural, tiene. La intuición, y más desarrollado en las mujeres, que es ese que le llaman el sexto sentido, ¿no? Y las mujeres lo tienen más desarrollado. No sé por qué, pero no, a veces los hombres ni cuenta nos damos. ¿Que no te diste cuenta de lo que te estaban diciendo? No. Pues, ay, y ahí nos los tienen que explicar las esposas. Bueno, y es por eso. Por eso el Señor se manifestaba siempre a las mujeres. En el antiguo pacto hablaba siempre a mujeres. Y no fue la excepción María, porque primero fue María y después fue José. ¿Ah? Pero es algo que ya el Señor le puso a la mujer en su espíritu. Y bueno, ya el hombre nos vemos ya en la obligación, bueno, y también la mujer, de desarrollar la intuición espiritual. Y eso tiene mucho que ver con la fe, porque la fe no se razona, solamente se cree. Y eso es lo que ya tuvo que hacer Abraham. Bueno, se levanta muy temprano, muy de mañana, enalbardó su asno y atención, a partir de todo esto, todo lo que haga Abraham, todo va a quedar asentado en las crónicas celestiales, ¿sí? Cada cosa que haga Abraham va a quedar anotado
en términos de pacto, porque el Señor sabe que todo lo que haga Abraham, porque tenía que salir de su iniciativa, tenía que salir de su fe, tenía que salir de su humildad y valentía y capacidad de obediencia. Y todo eso se iba a ir anotando. Dice, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dice, y yo puedo imaginar lo que el Señor le estaba preguntando a sus ángeles escribanos ahí. ¿Qué está haciendo Abraham? Ah, Señor, ya se levantó y ya va con su burro y va con 2 siervos. Ah, 2 siervos. Ah, bueno, está bien. Que los va a acompañar. Sí, sí, 2 siervos, Señor. Ah, bien. ¿Y qué más ahora hace? Ah, está cortando leña, Señor. Ah, cortó leña, interesante. Bien, bien, bien. Y ahora ya se levantó y ya va al lugar que tú le vas a decir, el que tú ya le dijiste. Bien, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Él vio un lugar específico. Esto también es importante. 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, espérenme acá. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. La fe de Abraham. Dice, voy allá, voy a levantar un altar y una vez que yo levante ese altar, volveremos los dos con ustedes. O lo dijo para que no se espantaran los siervos, o porque la fe decía, no sé, pero Dios va a hacer algo y lo creo. Por eso sé que voy a regresar con mi hijo, aunque me haya pedido que lo sacrifique. Bien, ahí muchas cosas estaban pasando por el corazón de Abraham. ¿Cómo pasa el corazón de muchos de nosotros con respecto a nuestros hijos? Eso nos pasa a nosotros. No quiere estudiar, ya anda de noviecito, de noviecita, como la dijo Patti en su clase, esto ya está haciendo cada cosa y bueno, y nuestro corazón de papá ahí anda como el de Abraham, ¿no? Aquí cuando va al camino del sacrificio, al altar del sacrificio. Bueno, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y ahí, anoten, anoten, ¿qué hizo? Ah, puso la leña sobre su hijo. Ah, ok, bien, ¿qué más? Dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Ahí lleva unas brasas ardiendo, Abraham, y lleva un cuchillo, bastante filoso, de metal, de fierro. Y fueron ambos juntos, el padre y el hijo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, yo creo que volteó así, cargando la madera, y se voltea y le dice su padre, Abraham, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, pues he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Digo, ¿dónde está el corderito que vas a sacrificar, no? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Anoten, ¿qué dijo Abraham? Ah, le preguntó Isaac que dónde estaba el cordero. ¿Y qué le dijo Abraham? Que tú le proveerías de cordero para el sacrificio. Ah, ok. Anoten, por favor. Voy a tener que proveer un cordero para el sacrificio. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac, ¿qué pasó aquí? ¿Qué va a hacer mi padre? Lo ata, pone, bueno, arma el altar de piedras, pone la leña, bueno, lo que llevaba de madera, lo que fuera, y encima pone atado a su hijo. Y todo esto se estaba notando. ¿Saben qué lugar fue al que llega Abraham, que el Señor le indica que tenía que llegar? Lo llevó a un lugar que existe hoy en Jerusalén y que está supuestamente en la mezquita de Omar, porque allá dentro de la mezquita está la piedra donde el montecito, es una colina, donde iba a ser sacrificado Isaac, que es de mucho culto para los musulmanes hoy ahí. Bueno, cerca de allí, aproximadamente, se calcula que entre unos de 300 a 800 metros de distancia,
está el Monte Calvario. Ahí está. Tenía que ser ese lugar donde tenía que llegar Abraham. Ese era el lugar. Cuando arma el altar, Abraham pone la leña y pone a su hijo. ¿Qué va a hacer Isaac? Ya tardó en nada. Ya tenía, él ya, bueno, pues dijo, bueno, está bien. Mi papá me va a sacrificar a Dios y está bien. No dijo nada. Dice el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, ya la intención clara que tenía Abraham era de degollar a su hijo. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo algo que ocurrió. Hubo algo muy importante. Miren, vamos al capítulo 11 de Hebreos, porque ahí se nos explica muy bien lo que pasó. Dice, vamos a Hebreos 11, y vamos a leer esto precisamente que ocurrió con Abraham. Dice, vamos a leer desde 17 de Hebreos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿se acuerdan que dijimos? Que leímos ahí en Génesis que iba a ser probado. Bueno, aquí está, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Bueno, ahí dejemos hasta ahí. Vamos a dejar marcado acá en Hebreos 11, porque hay algo que ocurrió en ese mismo instante. Miren, cuando ya tenía el cuchillo, Abraham, sobre el cuello de su hijo, para cortarle el cuello y derramar su sangre y respetar el pacto que había hecho con el Abraham, vean algo que ocurre cuando está ahí en el monte. Él tiene una visión. El Señor, el Padre, le da una visión, el Espíritu Santo. En Juan 8:58. ¿Qué visión fue la que le haya dado el Señor a Abraham? Bueno, Jesús mismo da este testimonio, porque dice, discutiendo con los acerca de su preexistencia de él, que él fue antes que Abraham, que por ese motivo lo querían matar y eso, y aquí dice el Señor Jesucristo a esta gente, a los fariseos y a los discípulos, bueno, todos los que estaban ahí, que fue muy duro estas palabras que acababa de decir, y él dice algo para nosotros muy significativo. Dicen en el capítulo 4, perdón, 8, Juan 8, les da una declaración y cuando ya están muy enojados, están muy molestos, les dice en el versículo 56, Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio el día de Jesucristo y se gozó. ¿Y cómo? ¿Cómo es que vio ese día? O sea, ¿qué es lo que vio o qué es lo que le mostró el padre Abraham como para que se haya gozado si tenía el cuchillo en el cuello de su hijo para sacrificarlo? Regresamos a Hebreos 11. Y esto es hermoso, mis amados. Esto es hermoso. Dice en Hebreos 11, versículo 19, y pensando, Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, ¿sí? También le volvió a recibir, ¿a quién? A Isaac. En sentido figurado, Isaac recibió, Abraham recibió a Isaac, su hijo, como de entre los muertos. ¿Por qué? Porque el Señor le mostró la resurrección de Cristo. Y cuando le muestra la resurrección, dice, wow, este es el Dios de pactos. Si Él me está permitiendo ver cómo está resucitando a su hijo, es que Él está cumpliendo ese pacto que está haciendo conmigo ahora. Y entonces quiere decir que aunque yo le corte el cuello, me lo va a resucitar.
no tengo dudas, porque me lo mostró. Y por eso se gozó Abraham. Ah, pero había un detalle muy importante, porque y todo lo que fue aconteciendo, desde que llevara la leña, que eso también tenía que hacer el Señor Jesucristo, de llevar la cruz del madero, que le habrían de acompañar dos siervos, que fue Juan y fue el sireneo, bueno, el que le ayudó a cargar la cruz, ¿sí? Que fueron dos siervos, servidores, porque fueron los últimos que le sirvieron nada más. Y, y cuando llega al altar o al monte Calvario, ¿sí? Donde es puesto sobre la madera el Cordero de Dios, el Señor va cumpliendo cada uno de los términos de pacto, cada uno de ellos, cada uno de ellos. No faltó ningún término por cumplir. Ahí llegó el Cordero de Dios, y cuando Abraham ve la resurrección de Cristo, que ve el día de la resurrección, porque ese es el día de la resurrección, eh, lo entendió bien Abraham, y ve al regresar a la vida Cristo, él dice, ok, me va a regresar a mi hijo. Pero había una cosa importante que el padre sabía: no se podía cortar la línea del justo, ¿sí? No se podía cortar. ¿Por qué? Porque la genética de toda la descendencia espiritual hasta nosotros estaba contenida en Abraham y en Isaac y en Jacob y en las tribus, y después de todo, y después en la tribu de Judá, y así, bueno, y hasta nosotros como la descendencia espiritual de Abraham, ¿me explicó? No se podía cortar la línea. Por eso es que el Señor dice, la mejor manera y a mi forma, para mí, eso, porque yo soy el Dios Todopoderoso, voy a resucitar a mi hijo de la muerte. Pero Abraham sí tiene que cumplir con todo para que yo me pueda comprometer con él. A ver, ¿qué llevó Isaac? Llevó la madera, mi hijo cargará la cruz. ¿Qué lleva ahí? Lleva un cuchillo con una espada. Yo tendré que que se atraviese el cuerpo de mi hijo, porque realmente con lo que atravesaron el corazón de Cristo fue con una espada, no fue con una lanza. Esa es una fábula, es un cuento, ¿no? Y que se llamó Longinos y que existen, ahí que supuestamente está la lanza y nada, eso es idolatría, eso es fetichismo espiritual. No, fue una espada atada a un palo. ¿Por qué? Porque le tenían que atravesar el corazón y las lanzas romanas no llegaban a atravesar el corazón. Atravesar, ¿saben? Que la muerte para atravesar el corazón de los romanos a los enemigos era meterlo aquí en este hueco, en la clavícula, ahí por el lado izquierdo, cuando entra un cuchillo, llega directo al corazón, un cuchillo no muy largo. ¿Mm? Así es como lo hacían. Y como era una prueba judicial, y estaba muy alta la cruz para cumplir la prueba judicial de atravesar el corazón con una espada, atan una espada a un palo y le meten por aquí, por la boca del estómago, aquí por ahí, donde está el huesito de aquí del tórax, por ahí meten la espada y le atraviesan el corazón. ¿Mm? Un cuchillo, como el que llevaba Abraham. Tuvo que ser así. Y el fuego, bueno, cuando ya está por sacrificar a Isaac, que de ahí cuando Isaac es bajado del altar, el corderito es bajado, ¿sí? Que eso va a ser la cuestión legal en el Señor para que fuese sacrificado el Cordero de Dios, que es su Hijo Jesucristo, ¿sí? Aparece un carnero, ahí cuando leemos en el Génesis, que cuando baja Isaac hay un carnero enredado en un zarzal, y dice, ese carnero va a ser el que va a ser sacrificado. Sube el carnero y ese es el que es sacrificado. Que Cristo, cuando muere, se transforma en el carnero de la expiación. ¿Para qué? Para que fuese al infierno, y en el infierno, en el fuego que ya llevaba Abraham y que enciende el carnero, Cristo, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, pudiese ir al infierno y ser quemado, o bueno, en el lugar de fuego, en el lugar de fuego. Por eso es que tiene que ir al infierno por parte del Padre, para cumplir con toda justicia. Pero bueno, después fue resucitado, que ya veremos ahí la cuestión de la resurrección. Entonces, Abraham cumple, y esto para nosotros es muy importante,
Porque cuando nosotros como padres creyentes, con nuestros hijos, se los entregamos al Señor en sacrificio vivo, ¿m? El Señor nos los regresa por compromiso de pacto como de resucitados entre los muertos. Nos regresa a nuestros hijos nacidos de nuevo. Por eso es importante predicarles el Evangelio a nuestros hijos y que nazcan de nuevo. Porque al nacer ellos de nuevo, el Señor nos los devuelve como de resucitados de entre los muertos, por cuestiones de pacto. Por eso era importante que sucediera eso con Abraham y por eso era importante que siga sucediendo hoy con nosotros. Asegurarnos de que nuestros hijos entiendan, estudien y tengan su encuentro, que si Cristo se les aparezca por la predicación del Evangelio. No importa la edad que tengan, no importa el tiempo que haya pasado, no importa si ya están jóvenes o desde chiquititos cuando ya tengan entendimiento. Cuando esto sucede, y por ahí vamos a ver un pacto que es preciosísimo, que es el pacto de Josías, que es esos pactos que casi no se consideran, pero que son estratégicos para la familia. Yo le llamo el pacto de los niños, y van a ver ustedes por qué. Entonces, no importa la edad, que verifiquemos que nuestros hijos verdaderamente han tenido la evidencia del nuevo nacimiento. Ellos mismos nos los dicen, nosotros mismos los discernimos. Cuando eso lo confirmamos, es entonces en el momento en que nuestros hijos nos son entregados de entre los muertos, como ocurrió con Isaac. Con Cristo tenía que ser así de cruento, de real y tremendo, porque, bueno, por eso también Cristo era el Hijo de Dios y Jesús el Hijo del Hombre, que eso fue una estrategia que el mismo Padre tuvo que plantear para que así se diese ese acto poderosísimo del Señor. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Sí? ¿Se ha ido entendiendo bien qué importante es para la familia? Porque estamos viendo que esto tiene fundamento para un padre, y al decir yo padre Abraham, ahí es uno con Sara, porque son marido y mujer. ¿Mm? Y entonces esto opera para papá y para mamá por igual, ¿sí? Por igual. Bueno, regresando al Génesis, nada más para terminar lo que estábamos leyendo de lo que pasó con Isaac. En el capítulo 22, ahí vamos a regresar, confirmando nada más en el versículo 10, ahí nos quedamos. Dice, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, o tu unigénito. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo, que ahí sería el carnero de la expiación. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, porque no hay algo más alto que Dios jure por sí mismo, porque no hay algo más, nadie más alto que él. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Una generación, la generación de las estrellas, los hijos de las estrellas, que esos somos nosotros, mis amados. Somos la descendencia de las estrellas. Y le dice, y como la arena del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y la descendencia de la arena es el pueblo de Israel. La misma descendencia del mismo Padre, pero una es la descendencia espiritual de las estrellas, que por eso es que nosotros somos regresados nuevamente al olivo, injertados en el sentido de lo terrenal conforme a lo que es Jerusalén para el Señor, ¿sí?
porque bueno, ahí tiene su razón de por qué, pero esa es nuestra descendencia, somos de esta descendencia. Dicen el 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y hasta acá, mis amados, es como se va cumpliendo el pacto con Abraham, que esto tiene una connotación muy fuerte hasta el día de hoy para nosotros. Por eso es que nosotros podemos leer ahí con el apóstol Pablo. Miren, Pablo el apóstol tuvo una perfecta claridad en todo esto que aconteció con mm, acontecimiento con Abraham. En Gálatas 3, por eso habla de este pacto Abraham, desde el versículo 6, 3, 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Diríamos, fue redimido. Fue redimido. Y claro que cuando él presenció la resurrección de Cristo, se confirmó su redención. Por ese motivo, y por ser Abraham un redimido, cuando él muriera, Abraham, no iba a ser llevado en cuerpo, alma y espíritu a la presencia del Señor. Él, para ese tiempo, el Señor nada más se había hecho 2 excepciones. Bueno, probablemente 3, pero no se sabe. Uno que ha sido Enoc, uno de ellos, pero no se sabe con certeza. Pero las otras 2 excepciones de que fueron en persona, alma, espíritu, alma y cuerpo, fueron Moisés y Elías. Cuando Elías fue arrebatado por un carro de fuego, él fue llevado, tenía que ser llevado corporalmente y vivo a la presencia del Señor. Y Moisés también tenía que ser llevado corporalmente o al menos probablemente resucitado. Por eso Judas dice que el diablo tenía muchísimo interés en secuestrar el cuerpo de Moisés, porque él sabía bien. Miren, esa historia también es muy interesante en la cuestión de Moisés. Si me dan unos minutos más, porque estamos en el tiempo, ¿sí? Bien. Algo que Moisés hace una petición, que también esto tiene que ver más con nada como con la segunda iglesia o con la iglesia en general, cuerpo de Cristo en general. En el Éxodo, Moisés hace una petición, capítulo 33 del Éxodo. Ahí se los menciono, se los relato. Porque esto es para entender la razón de ser del seno de Abraham y qué relación que vayamos a encontrar con nosotros como familia. Tenemos que llegar a ese punto final, ¿sí? Pero tenemos que empezar desde leer esto. Capítulo 33 del Éxodo. Moisés ya estaba un poco molesto, ya estaba un poco enojado con sus paisanos, porque bueno, ya saben que habían hecho muchas cosas y volvieron a los ídolos, se rebelaban, no querían hacer lo que Moisés les iba dirigiendo, era muchísima gente, eran millones de personas. Y bueno, oyen una mala noticia de que en el versículo 1, el Señor le dice a Moisés, dice, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Le está hablando, aquí propiamente le está hablando a los hijos, a la descendencia de los hijos de la arena, los hijos de la tierra, ¿sí? No a los de las estrellas, a los de la arena. Por eso estaban en el desierto, además, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al canonea, al amorreo, al eteo, fereceo, heveo y jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esto no fueron buenas noticias, ¿no? Y dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son pueblo de dura cerviz. Y sí es cierto, era cierto. Dice, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré.
Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Uf, tremenda la declaración que le hace el Señor a Moisés, y Moisés se la pasa al pueblo de Israel, y esto se hasta de luto, ya nos vamos a morir, ya, se acabó. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y Moisés tomó el tabernáculo, le levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Hasta allá se iban a hacer todos los cultos que ya existían en ese tiempo en el tabernáculo. Bueno, dice el 9, vamos hasta el 9, versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. ¿Qué era esta columna? El Espíritu Santo. En otra parte de la Escritura dice que el Espíritu Santo pastoreaba. O sea, el Espíritu Santo en el desierto ejerció el ministerio del pastorado, y pastoreaba al pueblo de Israel. Hermosa la actividad de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y así como hablaba con Abraham, tal pareciera, o con Adán, pareciera que así era. Y bueno, ahí estaba Josué, también ya su sirviente. Y en el 12 expone algo Moisés. Dice en el 12, y dijo Moisés al Señor, mira, ya con esa misma comunión, esa calidad, alta calidad de comunión, le dice, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarías conmigo. ¿Se acuerdan cuando le reclama a Abraham al Señor del esclavo, el Damaseno que tenía? No me has dado hijo hasta ahora, y el único heredero es ese Damaseno esclavo, y a él yo le voy a tener que dar todo. Bueno, esos hombres de pacto así eran muy singulares, ¿no? Así medios exigentes, como Adán. La mujer, ¿qué me dice por cómo? Bueno, también yo conozco hoy algunos que también le andan reclamando al Señor, pero bueno. Y ya esto, el Señor tiene una paciencia, bueno, nos ve con simpatía, con ternura, aunque se moleste un poco, ¿sí? Bueno, y le dice, eh, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Fíjense lo que le dice Abraham. Hoy ya me quito a Abraham de la cabeza. Moisés al Señor, ¿sí? Le dice Moisés al Señor, yo te he conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos, ¿sí? En los ojos de quién a quién. El Señor, cuando vio a Moisés, lo vio y lo encontró en sus ojos reflejado, en los ojos de Dios. ¿Sí? Halló gracia, hallaste gracia delante de tus ojos. Y mis ojos, ¿saben que eso en el Salmo 139, el rey David dice, y mi embrión vieron tus ojos? ¿Sí? Todos nosotros, todos los seres humanos, hemos tenido un encuentro previo con el Señor en nuestra etapa embrionaria. Cuando éramos embriones, vimos los ojos de Dios y ahí vemos reflejada la gracia del Señor en nuestros ojos embrionarios, y el Señor nos ve a nosotros en ese momento que nos estamos formando. Es cuando nos da el soplo y el aliento de vida. Y eso es lo que Moisés está diciéndole. Todavía faltaba mucho para que naciera David y todo, pero él está hablando con una revelación aquí. Por eso Moisés después, cuando dice esto, después David lo dice en su salmo, y mi embrión vieron tus ojos. Ahí se refleja la presencia de Dios. Eso va a ser motivo de juicio para toda la humanidad. Cualquier ser humano que diga, yo nunca te conocí, nunca supe de ti, bueno, te voy a regresar cuando eras embrión y vas a ver que tú y yo ya nos conocíamos. Y ahora me niegas. Te voy a poder hacer un juicio de que me estás dando un falso testimonio porque ya tuvimos un encuentro. No, pero es que ya no me acuerdo. No importa. Pero tuviste padres que oraron por ti cuando eras niño, bebé, y después te hablaron el evangelio y ya me conociste. Pero eso lo veremos porque eso es digno de toda una materia, que es la de cómo ministrar el espíritu de los bebés, ¿sí? Cómo los ministramos. Ahí es hermosísimo eso. Bueno, le dice, he hallado gracia en mis ojos, también gracia en mis ojos. El 13 dice, ahora pues,
si he hallado gracia en tus ojos, que ella la había hallado, ¿no? Pero bueno, está bien, Moisés le está diciendo, en su inocencia, le dice, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego, fíjense las peticiones que le hace Moisés al Señor. La primera, le dice, te ruego que me muestres ahora tu camino, ¿sí? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo, Moisés, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, sigue hablando Moisés, si tu presencia no da ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces le dice Moisés al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Otra petición, le había pedido, quiero que me muestres, como habíamos leído en el 13, muestres ahora tu camino, que te conozca y que esté en donde tú nos estás diciendo que somos tu pueblo y que estamos donde somos tu pueblo. Dice, y después le dice, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y eso el Señor lo cumplió. En algún momento lo llevó a una peña y ya cuando estaba en la peña lo metió en un hueco de la peña, puso la mano, no vio más que la mano y cuando pasa el Señor quita la mano y sale Moisés, asoma y nada más le ve la espalda. Eso de que lo veía cara a cara, que estaba delante de la presencia del Señor, pero no que lo viera así con cara a cara, cara a cara, porque diría otra cosa, diría faz, pero no era de faz a faz, sino de cara a cara, es de presencia a presencia, ¿ok? Porque faz es muy importante para los hebreos. Y bueno, ahí le hace esa promesa. Y cuando pasa el tiempo y se muere Moisés, ahí cuando habla de la muerte de Moisés, que nadie supo dónde estaba enterrado, fue un misterio y no se supo más. Después, Judas nos habla acerca de esa pelea que hubo por un cadáver. Bueno, no sé ustedes qué piensen, si haya sido en verdad la lucha por un cadáver o no haya sido la lucha por un cadáver, ¿sí? Digo, porque tendríamos que hablar de que era un cadáver, porque pues eso era, si había estado muerto ya. Miren, en Judas, ahí podemos leer esto, está interesante. ¿Mm? Esto es un poquito extra, de eso, pero es interesante, porque nos habla tanto del Padre Celestial. Dice en Judas, uh, cuando están peleando ahí con el Señor, dice 9, capítulo 1, 9, que nada más hay un solo capítulo, no sé por qué le pusieron capítulo 1, si no hay, o tal vez se perdió. No sé por qué no tiene capítulo 2 Judas. ¿Será que es lo que sigue que les voy a decir? Tal vez sea eso. Bueno, dice el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no dice disputando por Moisés, sino disputando por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué es que tenía tanto interés por el cuerpo de Moisés Satanás mismo? Y Satanás mismo, no era cualquiera, o sea, era alguien pesadito, que era Satanás mismo. Bueno, porque el Señor, nos vemos la calidad de compromiso que tiene
como tiene la calidad de compromiso, como la tuvo con Abraham, cuando le devuelve a Isaac a su hijo, como de entre los muertos, la misma calidad de compromiso para con Moisés, para que más o menos tengamos un pálido, una pálida, no sé cómo decirle, conciencia, idea, entendimiento de los pactos. Por eso el estudio que hacemos tan profundo de estos pactos, ¿no? Miren, en el capítulo 9, en Lucas, vamos a leer ahí, 9:28. Lucas 9:28. ¿Por qué haya tenido que preservar el cuerpo de Moisés? Sea que, algunos dicen que sí se murió y lo resucitó. Otros, porque eso ya es cuestión de los teólogos y no me interesa, sino que lo que yo considero, y no sé, ustedes ahí lo tendrán que meditar, que se lo haya llevado en cuerpo por una razón que yo voy a mencionar un poco más adelante. Pero aquí pasó esto, en Lucas 9:28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, ¿sí? Ahora, todo esto ocurrió ya Israel plenamente dueño de la tierra prometida, ¿sí? Ya estaban ahí en la tierra prometida. Y se acuerdan que el Señor le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida porque en una ocasión desobedeció al Señor y en lugar de hablarle a la peña, la golpeó. Y eso no le ha dicho el Señor. Y dice, por este motivo, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Se murió y no entró. La vio de lejos, pero no entró. Bueno, aquí dice que estaban en este momento con sus discípulos, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Ahora, yo pregunto, ¿Elías estaba en cuerpo y no se murió? No, porque eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Ustedes qué piensan de Moisés? ¿Que estaba en cuerpo o que estaba en espíritu? ¿Que estaba en qué? En cuerpo. En cuerpo. En cuerpo, claro. ¿Me explicó? ¿Y por qué estaba en cuerpo? Porque el Señor tenía que hacer algo con Moisés ahí, que tiene mucho que ver con nosotros. En primer lugar, que tenía que cumplirle a Moisés las promesas y las peticiones que le hizo a él en ese tiempo. Le dijo, quiero que me muestres tu camino. Y ahí lo estaba viendo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Quiero ver tu gloria. Y estaba viendo la gloria, porque la gloria del Padre es Jesucristo. Y quiero conocer tu nombre. No te lo dije ese día y te puse en la hendidura, hablando del sacrificio de mi hijo, porque mi hijo es la roca fundamental, la piedra angular. Y te puse dentro de él, en la herida que él va a tener en la cruz. Y nada más debías de ver mi mano. Pero mi nombre es Yeshua, el Salvador. Ese es mi nombre. Y, y además, Moisés, ¿ya te diste cuenta en dónde estás parado? ¿En dónde estoy? En la tierra prometida. Sí entraste, finalmente, sí entraste a la tierra prometida. Así es que, pero yo nada más quería cumplirte estas promesas que te di, Moisés, ¿sí? Y lo estoy cumpliendo contigo. Pero lo importante que quiero que hagas tú y Elías, y se lo sigue diciendo, quienes aparecieron rodeados de gloria, ahí está, y hablaban de su partida, la crucifixión y la resurrección, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Oigan, yo digo que si estaba en cuerpo Moisés, y que el mismo Señor no iba a desafiar su propia ley de que no se debían de tener comunicaciones con los muertos. Una ley, en Levítico 18, 20, Levítico 20, no invocarás a los muertos, no tendrás comunicación con ellos. Y no se iba a violar ahí su ley, y menos Jesús. Entonces, Moisés estaba bien vivo, pero bien vivo ahí, ¿no? Bueno, hasta Pedro pudo tener la capacidad de reconocer a Moisés, dice en el 33,
Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno para nosotros que estemos acá y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Como siempre el Pedrito. Tenía revelaciones, pero no se daba cuenta que las tenía. Nada más las hablaba y no sabía, ¿no? Y bueno, porque los está identificando tal cual. Y bueno, ya ahí el Señor Jesús le dice, no, no, no es así, no, no es así. Mientras decía él esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oigan. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, porque era la promesa que le había dado el Señor a Moisés cuando estaba en el desierto. Que saben que esto nos hace entrar en una dimensión del tiempo del eterno presente. ¿Qué importa que hayan pasado siglos y siglos desde la vez de las promesas del Señor para con Moisés? ¿Qué importa que hayan pasado siglos desde las promesas de Abraham, nuestro padre espiritual, hasta el día de hoy? No cuenta el tiempo, no cuenta el tiempo. Cuenta la calidad del compromiso y de las promesas. Cuenta el pacto abrámico para la familia. ¿Y saben qué fue lo que eso tiene que ver con una institución? Ahí está lo indirecto, pero tiene que ver. Que estos dos, Moisés y Elías, después los vemos aparecer a ellos en el Apocalipsis cuando están los dos testigos, porque ahí dice claramente del que hizo llover, aunque había sequía, y el que habló y vinieron las plagas, que habla de Moisés, de Elías y de Moisés, que tendrán que estar en la plaza de la Nueva Babilonia para predicar el Evangelio y serán muertos y al tercer día serán resucitados. O sea, a ver, se murieron, lo resucitaron, se murieron, lo resucitaron, y otra vez después se murieron y resucitaron. No, 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 no. Hoy están siendo ellos preservados todavía para cumplir lo que está profetizado en el Apocalipsis. Tienen esa misión. Su ministerio profético aún no termina. ¿Qué importa que el tiempo que pase? Y que a lo mejor ya está por cumplirse, ¿no? Tal vez lo veamos o no, si ya estamos con el Señor en el traslado de la iglesia. Pero ellos esa encomienda importantísima tienen. Ajá. Entonces, Moisés y Elías, pero cuando hablaron, que leímos en Lucas, que hablaron de su partida de Jesús, ellos hablaron de la posta que le iba a dar Moisés a Jesús como legislador, para que se cumpliese toda la ley y los profetas en Cristo. Y Elías le da la posta de profeta para que tuviese legalmente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pudiese legislar. Por eso el Señor Jesús se atrevía a decir, en las leyes de Moisés dice, pero yo os digo, así es y así es así. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque le dio la posta legislativa a Moisés, al Señor, en ese momento. ¿Y por qué el Señor profetiza en Mateo 24 y 25 de los últimos tiempos? Porque le dio la posta de profeta, legalmente se la dio el profeta Elías. Por eso es que lo confundían. Decían, no, es que Elías, porque la manera de profetizar del Señor Jesús tenía la configuración de Elías. Por eso pensaban que había sido Elías que se había ahí manifestado. No, tenía el, la posta de autoridad. Ahí se le dio. Por eso era importante que estuvieran los dos. Y aparte, accesoriamente, para cumplirle las promesas a Moisés. ¿Sí? Bueno, y ahí ya vemos cómo se va todo, ya vamos ya entendiendo bien. ¿Y qué tiene que ver con aquí tiene que ver con la institución de la autoridad, que como institución deba tener todo padre y madre de familia, la autoridad y gobierno. ¿Y qué tiene que ver Elías con la cuestión profética? Porque dentro del ámbito de la familia, la madre de familia es constituida como profeta en la familia, profeta y maestra. ¿Mm? Que también ya ahí lo leeremos. ¿Ok? ¿Cuándo se le concede eso a la mujer? Bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta? Los dejo que piensen un poco para que elaboren. Sí. Laurita, sí. Sí, sí, Doc. Solamente
Esto entonces, volviendo a lo del cuerpo de Moisés, pensaba, y bueno, con respecto a la palabra que venimos recibiendo, trabajando de todo este tiempo, como que Dios es un Dios de leyes, que Él crea leyes y luego sistemas, o sea, y él mismo también responde a sus mismas leyes. Pensaba en esto de que si Dios ya en su plan eterno iba a hacer que fueran vistos tanto Elías como Moisés, ambos tenían que ser, digamos, llevados, aunque murieron, o sea, fueron llevados con sus cuerpos, pero pienso en esto de la ley de que no podían morir, o sea, que sus cuerpos no podían ser corruptibles aquí en la tierra, porque si no tenía que Dios mismo esperar hasta el día de la resurrección, digamos, que sus cuerpos fueran restituidos. Pero al él llevárselos con cuerpo, él mismo iba a poder hacer que ellos aparezcan cuando Dios lo necesite, tanto así como fue en la transfiguración, así lo será en el tiempo de ser testigos. Estoy solamente repasando lo que usted Sí, mismo sí, dijo, pero digo, sí. cómo Dios mismo, ¿no?, responde las leyes que Él Él mismo mismo, pone. claro, por eso bien claro dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Eso es importante. Así es. Sí, Gaby Foss iba a decir algo. No, bueno, nada más. Algunas preguntas o alguna, para ir complementando también, esto es importante que vayamos teniendo bien todas las piezas de nuestro rompecabezas, que poco a poco se va armando, ¿no? Poco a poco, como base y fundamento de lo que es la institución de la familia. Que esto es a través de todos estos pactos, que es lo que nuestra base de esto. Y que el Señor Jesús y el Padre se basaron totalmente en todo el cumplimiento de estos pactos. Bien, el pacto que vamos a ver a continuación para la próxima clase va a ser el pacto de David, el pacto davídico, que tiene que ver con la autoridad y gobierno. Y es también impresionante lo que ahí porque la autoridad que perdió Adán y Eva sobre la creación le abrió el acceso a que la corrupción en la creación entrara. Y cómo el hombre es fácilmente corruptible. Y eso es. Y vamos a ver cómo se vuelve nuevamente a readquirir, que todo esto, como lo llegaremos al momento, en el nuevo pacto, cómo se recupera a través de Cristo y de la redención cada institución, ¿sí? Cumpliendo el Señor los pactos. Pero tenemos que entender todos estos para entender la magnitud de todo lo que pasó. Sí, bueno, Oslers y Gaby Leguizamón, ¿alguna duda o pregunta? Los pastores Morraya. Bien, No, bien, no, bien, bien, bien. bien.